Y regresamos porque con nosotros nos acompaña el profesor Rommel Escarriola, historiador, Palacios, ¿verdad? Que su mamá siempre nos ve y siempre hay que recordarla. Y con él hoy voy a tocar pues la jornada del 3 de noviembre de 1903. ¿Por qué? Porque pareciera que la historia de esta gesta es la gran desconocida para la mayoría de los panameños, que en la escuela siempre la damos al final de año y siempre queda pues estudiada a medias. El siglo XX incluso es el gran desconocido para la mayor parte de los panameños, por no hablar del siglo XIX, profesor, que es realmente donde se forja la nacionalidad y el derecho y ese sentido de la panameñidad como un estado independiente y un estado con características muy distintas a Colombia. Profesor, como siempre, un placer tenerla acá. No, el placer es mío de compartir con ustedes la historia de Panamá, precisamente en estas efemérides patrias. Creo que lo que usted plantea tiene bastante de acierto. Cuanto a la enseñanza en las escuelas secundarias sucede algo. Hay más énfasis en la colonia y en la conquista. Sí, porque empiezan el plan de estudio con la presencia de los primeros pobladores en América, posteriormente con la colonia, y ya en el mes de octubre y noviembre es que se va entrando los planes de estudio al siglo XIX muy rápidamente y después al siglo XX. Siglo XIX solamente con 2 hitos o 3 hitos. Sí. La separación, la independencia de España, el ferrocarril y la llegada de los franceses. De ahí en adelante, el resto de los años quedan como una gran nebulosa. Sí, entonces creo que ese es uno de los problemas y creo que usted acierta en ese punto. Porque, profesor, por ejemplo, antes hablábamos de una figura realmente impresionante, como la de Justo Arosemena, que es el gran desconocido para todos. Aquí, Justo Arosemena es como si fuera la saliva. Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe ciencia cierta por qué. Y ahora que se cumplieron su bicentenario, pues es bueno recordar, porque él, sin lugar a dudas, su pensamiento fue el forjador del Estado panameño. Sí, Justo Arosemena se cumple el bicentenario, es una figura en parte conocida y gran parte de su vida totalmente desconocida. Simplemente lo conocemos como aquel panameño que creó el Estado Federal. Y punto. Y el Estado Federal no hemos salido en cuanto al pensamiento de él. Entonces, Justo Arosemena tiene varias facetas. Primero, es un liberal, de conciencia, de credo, de práctica. Bueno, de credo, o mejor dicho, de no credo. Y además de eso, es un teórico de la nacionalidad panameña. Exacto. Que forja el sentido de ver a Panamá como una nación en formación. Además del Estado Federal, tiene una gran cantidad de obras, fue diplomático, fue periodista, escribió La Gran Protesta del incidente de la Sajada de Sandía en el año de 1856, participó en la redacción de códigos, participó en la redacción de constituciones o modificaciones en la Constitución colombiana. Y un hecho muy importante de su personalidad, tuvo todas las oportunidades habidas y por haber para hacer carrera política en Colombia. Sí, hacer carrera política en Colombia. Incluso se le presentó la posibilidad de ser presidente de Colombia y él la rechazó. Incluso siendo miembro, presidente del Estado Federal de Panamá, él renuncia a los pocos meses él crea una obra, él crea el Estado Federal, pero él renuncia porque dice que no se puede poner de acuerdo con los partidos políticos porque hay más intereses económicos, más intereses materiales y más intereses de aquellos grupos de la oligarquía panameña que dominaban el país en ese momento que los intereses de la patria en su conjunto y aquellos sectores pobres. Incluso él tiene una expresión que a mí me golpeó mucho en el sentido de que nunca pensé que una persona a ese nivel intelectual y de esa clase social se planteara eso. Él afirmaba que es del hombre pobre que no tiene recursos para recurrir a un abogado, que es del hombre pobre que no puede leer los códigos, que no puede leer toda la tradición de la jurisprudencia
panameña y colombiana. Lo cierto es que, pues, usted trajo bastantes libros sobre este movimiento del 3 de noviembre y, pues, por ejemplo, está el de Lemaitre, que nos pone como una especie de bestia negra de la historia panameña. Está, por ejemplo, el de Jorge Tomás, que habla y hace una visión, pues, casi endiosa al grupo de panameños que participaron en ese movimiento separatista de Colombia. Y ahora veo que tiene también el de Ovidio Díaz Espino y que enfoca más que nada a que esto es un invento de Wall Street y esto es un invento que al final es una transacción económica que se dio. En el medio de todo, profesor, falta una historia oficial por parte de nosotros los panameños que realmente nos digan qué fue lo que pasó ese día. Bueno, es cierto, falta una historia oficial que se está escribiendo, se está estudiando. Ahora, frente a estos libros, primero, Lemaitre. Dice, Gregorio César, el rapto de Panamá. Dice que los Estados Unidos nos raptaron. Esta es la visión colombiana. Esta es la visión colombiana, incluso es la visión norteamericana. Tenemos que es la leyenda negra, el engaño de la ficción, que de Julio Linares, que es el planteamiento en la cual él fija su orientación política o ideológica en que los próceres son figuras que actuaron correctamente en el movimiento separatista. Que el año pasado, bueno, provocó un debate riquísimo entre él y el profesor Beluche. Beluche. Entonces, esta obra es interesante leerla. Todas las obras, a pesar de que uno no concuerde, es necesario leerla. Esta obra que se dice, y a mí me llama la atención esto, El país creado por Ghostrick. Si bien es cierto, los grupos económicos poderosos desde el siglo XIX tuvieron una influencia fundamental en la vida política, social y cultural de Panamá. Pero ese grupo económico, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, tienen acciones, y principalmente el Partido Liberal, en función de crear un sentido de nacionalidad. Tenemos a Justo Arosemena. Si bien es cierto, hay muchas críticas que poderle hacer a los que participaron en los movimientos secesionistas del 1830, el 31 y el 40. Pero que tú me presentes un libro que dice El país creado por Ghostrick, sin ver los antecedentes históricos de aquellas personas que lucharon. Aquí ni siquiera menciona a Victoriano Lorenzo. Bueno, es que ahí está eso, profesor, el gran desconocimiento que hay, porque todo esto es una cadena de acontecimientos. La historia no son hechos que salen y se crean por combustión propia. Todo el pensamiento filosófico nacionalista de finales del siglo, de mitad del siglo XIX, a Buenaventura Correoso, usted hablaba de Victoriano Lorenzo, el propio Pedro Prestán, es decir, todo esto son movimientos que se va gestando hasta que algo estalla al final del camino. Y además, gracias por haber mencionado eso, porque dentro de las corrientes políticas del siglo XIX hay dos sectores fundamentales, aquellos que vivían en el intramuro, que era San Felipe, que eran los comerciantes, los vinculados a las empresas del ferrocarril y a las empresas navieras, y fuera estaba el Arrabal de Santana, que eran dos grupos políticos importantes y que tenían concepciones distintas, pero en algunos momentos se cuestionaban frente a cualquier acontecimiento que ellos consideraban que debían unirse en sus puntos. Pero al final, la historia de Panamá parece tartamuda porque no es exactamente lo que está pasando ahora. El grupo económico es importante, totalmente desconectado del resto del país, que somos los que vivimos en el Arrabal. En el sentido de que hay, siglo XIX, hay grupos económicos poderosos vinculados a la economía de la vía, de la zona de tránsito, al sector servicio, a las compañías del ferrocarril, a las compañías navieras, y hay un sector campesino del agro vinculado a la ganadería y a la agricultura, que es extremadamente pobre y que formó lo que era el latifundio, principalmente en la provincia de Veraguas. Y el latifundio crece y hay una lucha entre terratenientes y una lucha entre el sector económico.
Y el ejemplo fundamental es el 10 de noviembre de 1821, donde los campesinos del interior y aquellos sectores populares hacen el grito de la Villa de los Santos, y Mariano Arosemena en sus apuntamientos históricos habla de ese movimiento irregular y deficiente. Hay una gran lucha de clases ahí o de intereses económicos. Ahora bien, si bien es cierto, los grupos económicos de la oligarquía panameña de una u otra forma participaron en el movimiento de la independencia y recibieron dinero. Exacto. Recibieron ayuda de los Estados Unidos al forjar y a crear el Estado de Panamá. En 1903, eso no hay duda. Hay dos figuras que tal vez... Y es lo mismo que sucede ahora, sí. Hay intereses económicos... que son las que manejan la política. Sí. Hay dos figuras que son grandes desconocidas. Y uno, por ejemplo, tiene una leyenda negra atrás, que es Filipe I Varila, que sin él... vamos a decir que es una especie de partero de nuestra separación de Colombia. Y otro es José Agustín Arango, que tal vez la historia no ha sido benevolente con él, porque si uno ve la independencia de Panamá, casi son los parientes de José Agustín Arango llevando a cabo una separación de un país. Y él está en escena y de repente desaparece y no vuelve a aparecer más después que Panamá se separa. Es que José Agustín Arango es el que lleva a cabo el movimiento de independencia, es el que lo propone prácticamente, y las primeras reuniones de los conjurados se hacen en su finca aquí en la Sabana. En su finca y en su casa, principalmente fuera de su finca, porque ahí era más fácil reunirse y no estaban tanto vigilados por el ejército o del Partido Conservador. José Agustín Arango tiene una preeminencia importante en la independencia porque crea al grupo de los conjurados, forma su familia, incluso es el que llama a Manuel Amador Guerrero, porque Manuel Amador Guerrero en su principio ni siquiera pensaba en el grupo de la independencia, porque era miembro del Partido Conservador y miembro de un sector económicamente poderoso de la oligarquía panameña. Entonces, José Agustín Arango es una apreciación personal que no está en los libros. Está tampoco en los libros. Pero la figura, creo yo, sinceramente, que el presidente de todo ese grupo, y me arriesgo a plantearlo públicamente, debió haber sido José Agustín Arango. Primero, era panameño. Segundo, era el que había forjado el movimiento Independencia y era el que había tratado de cuestionar, y él es el que había iniciado el movimiento. Segundo, Manuel Amador Guerrero era un extranjero colombiano, médico, que tenía intereses también en la compañía del ferrocarril. Ahora bien, yo me atrevo en este momento a decir que los Estados Unidos jugaron un papel importante en haber designado a Manuel Amador Guerrero, y estoy seguro, pero no tengo las pruebas y no tengo las pruebas documentales, pero la intuición mía y el análisis mío me dice que cuando él fue a los Estados Unidos a negociar con Bunao Varila, a ver cómo el Departamento de Estado apoyaba la independencia, ahí tuvo que haber habido una negociación para que un colombiano fuera el presidente y no un panameño como José Agustín Arango. Bueno, un panameño, un colombiano que yo creo que su gran aporte es que entierra el Partido Conservador para el resto de su historia. Claro. Otra cosa, profesor, interesante de este movimiento, y estábamos hablando hace un momento, es la figura de Filipe I Varila. Hace unos años, pues Neco Endara y Juan David Morgan hicieron esta obra de teatro llamada El Juicio, donde, pues, y lo raro es que la mayor parte de las personas declaraban inocente ante la historia a Filipe I Varila, porque al fin y al cabo, sin su dinamismo y sin sus contactos en Estados Unidos, no se hubiera cuadrado la separación de Panamá de Colombia. Bueno, a partir de 1903, y en lo largo de toda la historia republicana, se ha considerado a Filipe I Varila como el gran traidor. Pero es que hay dos personas que la historia panameña ha sido injusta con ellos. Uno es Pedro Arias de Ávila y otro es nuestro primer alcalde y otro es Filipe I Varila. Pero Filipe I Varila tiene una característica importante, fundamental, es que él es el que inicia los primeros contactos con el Departamento de Estado para poder lograr la independencia. ¿Quién lo nombró? Nosotros los panameños. Nosotros los panameños. ¿Quién nombró? Todavía se puede consultar en la Gaceta Oficial
el decreto que lo nombra ministro plenipotenciario y representante de Panamá para la negociación del nuevo Tratado del Canal. Y la pregunta es, a José Agustín, perdón, a Manuel Amador Guerrero o a cualquiera que hubiera ido a negociar con los Estados Unidos, ¿no le hubieran impuesto ese tratado? Definitivamente que sí. Y eso no hay absolutamente, y coincido 100% con usted. No había la posibilidad del Estado panameño de, ni siquiera éramos un Estado, estamos en formación, y era un grupo económicamente, a pesar de que tenía ciertos controles económicos de la vía de tránsito, no estaba ni económicamente consolidado, y su realidad no tenía una visión concreta sobre cómo crear el Estado. Claro. Lo hizo. Entonces, Manuel Amador Guerrero es una figura que tiene que arrepentirse de toda relación con el Partido Conservador en Colombia, y todo el grupo de la Junta, y después incluso de la Junta Revolucionaria, que habían panameños y colombianos, no hubiesen tenido la posibilidad ni el poder para poder negociar un nuevo tratado con los Estados Unidos. Si Philippe Bunau Varilla va, negocia el tratado, se reúne con el Departamento de Estado, hace todo el cabildeo posible para recuperar los intereses económicos que había perdido la antigua compañía del canal francés. Los Estados Unidos iban a luchar vehementemente por construir el canal. Ya los franceses se le habían adelantado y le habían ganado. Ahora, Panamá tenía las condiciones posibles para negociar un tratado con los Estados Unidos. Perdonen, no lo creo. No lo creo, o por muchos intereses económicos que hubieran podido tener, no tenían la capacidad, la posibilidad de eso. Incluso aquella promesa de respaldar la independencia se convirtió prácticamente después en una mofa y en un irrespeto a la personalidad de aquellos conjurados, porque si tú apoyas la independencia, tú pones barcos en la costa atlántica y la costa del Pacífico para que las tropas colombianas no entren, hay supuestamente un acuerdo, pero el acuerdo no se llega a concretar. No se llega a concretar porque los Estados Unidos firman un tratado que desliga totalmente a esa oligarquía y a esa burguesía panameña de poder tener el control económico de la zona de tránsito. Además que con una personalidad como la de Roosevelt, no creo que ningún panameño hubiera firmado algo distinto a lo que firmó. No. Y se lo digo porque después de haber firmado el tratado, ¿qué hizo la Junta? Nosotros lo aceptamos. Y aceptan todo lo contenido en el tratado. Y es cierto, hubo algunas protestas, pero una posición del Partido Conservador panameño frente a la imposición de ese tratado prácticamente no lo vi. Que por algo el tratado no se traduce hasta que lo traduce Ricardo J. Alfaro 20 y pico de años después de firmado. Sí, y fue discutido, redactado y publicado en inglés. Y ahí se nota el apuro de los Estados Unidos. Hubiera llegado hasta Justo Arosemena, perdonen, con el respeto que le tengo a él y a la figura, y en el momento de su bicentenario no lo hubiera podido lograr. Por eso fue que él construyó el Estado Federal en el año de 1855, porque veía que primero no tenía la posibilidad de hacer una república independiente. Exactamente, eso mismo es. Me quitó la palabra de la mente y de la boca. No tenía la posibilidad. Y a mucha gente le dice que Justo Arosemena no era patriota porque era el Estado Federal. No teníamos las condiciones para ir más allá. Pero es que también entra ahí la figura tal vez del panameño de esa época, el doctor Belisario Porras. ¿Cómo no? Que es el gran ausente de todo este proceso. Él tenía intenciones, era de ser presidente de Colombia, no de Panamá. Por eso no se mete en la confabulación. No tenía ese interés, y posteriormente cuando se da la independencia, él tiene un opúsculo pequeño, un escrito pequeño que se llama Las Reflexiones Cananeras y la Venta del Istmo, donde él se opone totalmente a la independencia.
Y es una cosa muy interesante. Mira, ya usted me entusiasmó en la discusión. Es interesante porque justo Arosemena es una persona que lucha, un líder de las capas medias del campesinado, porque no era el líder de la oligarquía panameña. Belisario Porras es el gran líder de todo el movimiento campesino del interior y de las capas explotadas del interior y de aquellos sectores progresistas del liberalismo. Y Porras, cuando se va a llevar a cabo el proceso de independencia, él escribe en la obra Reflexiones Canarelas y la Venta del Istmo, y él dice: yo me opongo a la independencia. Se le proscribe incluso en la Constitución a ejercer cualquier tipo de... en 1905, ¿sí? Le quitan los derechos políticos y posteriormente se lo dan. Como una persona, como la dimensión de Belisario Porras, que luchó en la Guerra Civil de los 1000 días, fue jefe civil y militar, que se une a las guerrillas de Victoriano Lorenzo y después dice: yo no quiero la independencia, pero él lo señala claramente en su obra. No hay que hacer la independencia en este momento porque los Estados Unidos nos van a absorber, y el tratado Herranhey, si se firma ese tratado, va a venir el control de los Estados Unidos de la zona de tránsito, y el tratado fracasa, lo aprueba el Senado de los Estados Unidos, pero Colombia lo rechaza. Y a pesar de eso, se viene otro tratado que es el Ayubuna-Barila, y también es totalmente nocivo para la identidad de los panameños. Y cosa importante, ese grupo económicamente importante de los comerciantes de la zona de tránsito, a pesar de que se unen en el proyecto con los Estados Unidos, salen perdiendo. Salen perdiendo en el sentido de que Teodoro Roosevelt termina diciendo: yo me tomé a Panamá. Pero dentro de toda esta trama, dentro de toda esta confusión, donde hubo dinero, es cierto, como lo dice Ovidio Díaz Espino, claro que lo hubo, y yo no lo niego, pero frente a este libro y frente a la historia negra, yo le puedo plantear a esta historia negra de que también hay un sector del liberalismo panameño, Buenaventura Correoso, Belisario Porras, Pedro Pestán, que lucharon frente a la absorción de los Estados Unidos al apoderarse del Istmo de Panamá, pero también frente a las injusticias del Partido Conservador de Colombia frente a Panamá. Los colombianos se han pasado toda la vida criticándonos a nosotros. Celser nos dice que es el rapto de Panamá, pero si nos raptaron, si nos robaron, ¿no? Si apoderamos del Istmo de Panamá, ¿quiénes son los culpables? ¿Nosotros los panameños o los colombianos? Para mí los panameños somos en cierta forma responsables, precisamente porque no teníamos la capacidad, pero ellos tenían el control y no hicieron. Los colombianos, ni en beneficio de la cultura, ni en beneficio del desarrollo económico, y todo el dinero que salía de aquí iba a las arcas del Estado colombiano a pagar las guerras o a pagar la oligarquía colombiana. Así que frente a esa realidad hay que hacer un balance hoy muy interesante del 3. Así es. Sí, y el balance interesante del 3 es que Panamá tiene una personalidad histórica desde el siglo XIX. Hay sectores económicamente poderosos que conspiraron de una u otra forma, pero hay sectores patrióticos que se vincularon a un proyecto de construir un Estado nacional, pero se enfrentaron a dos problemas: el Partido Conservador Central de Colombia y al imperialismo, naciente imperialismo norteamericano. Frente a esa disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Qué decidir? ¿Somos los panameños traidores? ¿Somos los panameños, como dice Díaz Espino, que nada más nos compramos y nos vendimos? ¿O somos panameños, como lo dice Gregorio Celser, que fue el rapto de Panamá? Aquí tiene que haber un punto intermedio, y yo soy el que considero que el punto intermedio es la corriente de la independencia que se llama la corriente ecléctica, que tomamos de las dos cosas
de las dos cosas algo. ¿Hay panameños traidores? Definitivamente que hay panameños traidores. Como toda confabulación que hay. Como toda confabulación. Hay panameños que pensaron en la independencia por enriquecerse. Es muy cierto. Hay panameños que crearon en el proceso de independencia porque querían una patria libre, soberana, independiente y porque estaban preocupados por los sectores explotados y campesinos del interior como Belisario Porras. Sí, también es cierto. Entonces, Panamá tiene su personalidad y hoy la estamos creando. Y las mismas luchas económicas del siglo XIX, del principio de la República, las tenemos ahora. Exactamente. Profesor, como siempre, un placer escucharle. No, el placer es mío.